Buenos días, mis queridos hermanos, que nuestro Señor nos acompañe en esta mañana a través de su Espíritu, que impresione nuestra mente y que nos ayude a comprender su mensaje. Hoy trataremos de ver la segunda parte de el zarandeo final, algunas de las causas, y vamos a tratar de entender cuál es el mensaje que nos quiere transmitir y al cual tenemos que estar atentos, ¿verdad? Vamos a repasar estas causas. El impacto del zarandeo en los adventistas será enorme. Apostasías entre dirigentes de la Iglesia, apostasías de ministros que han predicado falsas doctrinas, la Iglesia parecerá estar a punto de caer, un número impresionante de miembros de Iglesia se alejarán, nuevos conversos tomarán el lugar de los apóstatas, la preparación para la crisis abarca el desarrollo de hábitos de entusiasmo, valor y lealtad. Apostasías entre dirigentes de la Iglesia. Hay algunos textos que vais a ver que se repiten, aunque no tienen la misma referencia. Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. Esto lo vimos también ayer, y esto creo que lo tenemos más o menos en futuro, aunque también en el pasado ha habido algunos casos, ¿verdad? Pero yo creo que esto está más bien en futuro. Y una segunda causa de la apostasía entre los dirigentes es lo que también comentamos ayer, ¿verdad? Y que esto es válido para cualquiera de nosotros. Muchos mostrarán que no son uno con Cristo. Cuando dicen no son uno con Cristo es que no tienen esa conexión vital, ¿verdad? Con su espíritu. Y claro, esto es fatal para cualquiera de nosotros, ¿verdad? Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo. Aquí habría mucho que hablar. ¿Qué significa eso de estar muertos al mundo, verdad? Porque eso es... Quizás habría que tocar esos temas. ¿Qué significa estar muertos al mundo? Porque creo que esto es un terreno no suficientemente bien definido, pienso, y quizás no entendemos muy bien qué es estar muertos al mundo. Porque aquí muchas veces pensamos que debemos de vivir en este mundo y que, en fin, de algún modo tenemos que acomodarnos. Pero creo que este es precisamente el error, ¿verdad? Acomodarnos, porque en realidad desde 1888 Dios está esperando una generación que se prepare y que venga al fin ya, ¿verdad? Y, este es un asunto que nuestro Dios quiere que nosotros nos preparemos para ir de este mundo y nosotros al mismo tiempo nos acomodamos a este mundo. Entonces aquí hay una obra un tanto compleja, ¿verdad? Y no comprendida, no suficientemente bien comprendida, ¿verdad? Muchos mostrarán que no son uno con Cristo, que no están muertos al mundo para que puedan vivir con Él. Justo lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Para que nos vayamos ya de una vez en su reino. Y serán frecuentes las apostasías de hombres que han ocupado cargos de responsabilidad. Las causas son las que hablamos antes: muertos al mundo, amadores de dinero, de vanidad, de gloria, de cosas por estilo, ¿verdad? Y entonces cuando el espíritu no te acompaña, el otro espíritu hace sus cosas, ¿verdad? Esto es lo que en principio nos trata de decir, sin querer entrar mucho en este asunto, porque es un asunto delicado y no es fácil, ¿verdad? No es fácil. Y además es muy fácil para algunos que te acusen de que estás señalando, en fin, a alguien, que no es el caso. No, como dije ayer, no quiero hacer juicios de valor. Por lo tanto, no voy a entrar más a fondo en eso. Pero creo que es un tema, eso de estar muertos al mundo, es un tema que no es suficientemente bien comprendido para nosotros, ¿verdad?
Apostasías de ministros que han predicado falsas doctrinas. Aquí este campo es bastante grande, lo que pasa que hay unas líneas definitorias, porque nosotros aquí estábamos hablando, por ejemplo, doctrina de la Trinidad, ¿no? Pero, ¿qué ocurre? Que debemos de entender que muchos de los ministros, ¿verdad? Todas esas apostasías son ya en el pasado, como dijimos, y claro, los ministros que tenemos en la actualidad pues están educados así, con esa teología, con este entendimiento, con esta filosofía. ¿Hay una culpa aquí? Sí, por no tratar de entender nuestra historia lo suficientemente bien. También diría yo que cuando uno está conectado con el Espíritu de Dios, llegará un momento en donde si realmente eres buscador de la verdad, realmente quieres saber la verdad, se te revelará, ¿verdad? Hay una culpa que es nuestra de todos, no solamente de los ministros, ¿verdad? Ayer decíamos que aunque los ministros puedan cometer errores, pero es nuestro deber también de corregir. También es verdad que muchos de ellos no se dejan corregir, ¿verdad? Porque, claro, tienen un pensamiento erróneo de cuál es su trabajo, ¿verdad? Cuál es su misión. Satanás nos ha confundido tanto que vais a ver, no mucha gente será salva, ¿verdad? Cuando quiero decir que no será salva, me refiero, debemos de entender el contexto correcto, me refiero a esta generación que estará en vida cuando Cristo viene. Todo el Evangelio lo que está buscando es esta generación, y a lo largo de la historia la ha buscado, ¿verdad? En el monte Moria con Moisés, con Jesús, 1844, 1888, sistemáticamente nuestro Dios ha querido despertar esta generación y llevarnos, ¿verdad?, a su reino. Pero el otro espíritu también ha hecho su obra, ¿verdad? Y desgraciadamente, pues nosotros no hemos entendido estas realidades. Hay culpas por todas partes, ¿verdad? Tanto como para ministros como para nosotros también. Aunque es verdad que el pueblo y los ministros se han hecho de tal manera que el pueblo le haga caso a ellos, a lo que dicen, porque ellos están preparados, ¿verdad? Es un error por nuestra parte por dejarnos, ¿verdad? Eh, el tema es muy complejo en este caso, ¿verdad? Y eh, para mí la conexión con el Espíritu Santo es lo fundamental, porque es a través del Espíritu Santo como se nos revelan todas esas verdades, ¿verdad? Por lo tanto, apostasías de ministros que han predicado falsas doctrinas ha habido y habrá, y al final del tiempo más todavía. Hay muchos textos al respecto. Algunos de ellos, sinceramente, por ahora los estoy evitando, ¿no? Pero llegará un momento, incluso me he encontrado textos en el Espíritu de Profecía que los ministros aconsejarán que guardemos el domingo, por ejemplo. Hay textos. No quiero entrar en profundidades, al menos creo que no es todavía este momento crítico, ¿verdad? Pero es verdad que la apostasía va a ser tremenda al final del tiempo. Eh, yo creo, honestamente creo que tenemos que estar anclados en la palabra de Dios, cada uno individualmente, y pedirle a Dios que nos revele la verdad, ¿verdad? Y no depender de nadie, de ningún hombre. Cuando digo de ninguno, porque todos estamos sujetos al error. ¿Dónde encontraremos la verdad y solo la verdad? En lo escrito está. Por lo tanto, es allí donde tenemos que tener anclada nuestra fe, ¿verdad? Y nuestra esperanza, y no en los ministros que, tal como vemos, pues algunos de ellos apostasarán o caerán, y que predican falsas doctrinas. Pues muchos de ellos están educados así, en estas falsas doctrinas. Ni siquiera se dan cuenta, ¿verdad? Ni siquiera se dan cuenta de estos errores. Pero eh, espero y sé, me consta que hay ministros que sí que ven estas reflexiones. Me doy cuenta que hay algunos que sí que las ven. Y espero que tomen en cuenta esta realidad, ¿verdad?
sería extraño porque más de la mitad de la gente, y tocaremos este asunto, hay mucha gente que no son adventistas y que ven estos materiales. Pues sería muy extraño que un ministro siendo adventista no tome en cuenta estas realidades, pero que sí que otros de fuera sí que las tomen. Y esto es una realidad que la comentaremos precisamente hoy, ¿verdad? La iglesia parecerá estar a punto de caer. Aquí también hay unas cuantas cosas que aclarar, porque mucha gente piensa que la iglesia es la corporación. Y este es un error. La corporación es una herramienta como el local de culto, ¿verdad? En donde estamos. Eso es otra herramienta que nos tiene que servir. ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia y cómo ve Dios la iglesia? Esa es la perspectiva correcta. ¿Y quién es la iglesia? Es la gente, es su pueblo. El cuerpo de Cristo no está formado por instituciones o por edificios. No, no, está formado por gente, por personas, ¿verdad? Por lo tanto, la iglesia son las personas. Y por eso dice, la iglesia parecerá estar a punto de caer. ¿Qué va a caer? Pues van a caer probablemente instituciones, yo diría, han caído, si entendemos lo que es el ecumenismo, ¿verdad? Han caído de la senda correcta, de alguna manera, y mucha gente seguirá, ¿verdad? Las seguirá. Pero la iglesia que Cristo tiene, la que será sellada, esta no va a caer. Es como en el tiempo de Elías, ¿verdad? Él no tenía constancia, pero Dios tenía todavía gente que no sabía de ellos, ¿verdad? Y que no estaban apostasiados. Pues exactamente esto ha pasado en todos los tiempos, valdenses y todos, la Edad Media. O sea, siempre nuestro Dios ha tenido un remanente, siempre, siempre, porque si no la verdad no hubiese llegado hasta nuestros días, ¿verdad? El enemigo de Dios hubiese tratado de destruirla. Por lo tanto, ¿quién es la iglesia? Es este remanente fiel. Y aquí dice, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores, ¿entendéis? Se refiere a personas. Mientras los pecadores que hay en Sión son tamizados. Mientras la paja es separada. ¿Entendemos quién es la iglesia? Son personas. No son espacios, edificios, corporaciones, instituciones. No, no. La iglesia es la gente. Por lo tanto, habrá un grupo de gente que no caerá, ¿verdad? No nos atemos nuestra fe, nuestras esperanzas en las instituciones. No. Si fuera ser honestos, estas han caído. Estamos en el ecumenismo. ¿Qué se predica? ¿Verdad? ¿Hay falsa doctrina entre nosotros? Pues entonces la iglesia está caído. Si entendemos que esta es la iglesia, pero esta no es la iglesia. La iglesia son personas, ¿verdad? Por lo tanto, Dios tiene un remanente fiel siempre, siempre. En 1844 Él no creó una institución. Él levantó un remanente. Por lo tanto, tenemos que estar bien anclados en el contexto correcto, en la realidad correcta, la de Dios. Siempre la destaco, ¿verdad? Y no estar confundidos, ¿verdad? La iglesia puede caer, la institución, pero los fieles, habrá un remanente. Hay que tener fe y confianza y prepararse para esto, ¿verdad? En realidad. Mientras la paja es separada del trigo precioso, ¿verdad? Y fijaos lo que nos dice el texto, es una prueba terrible, y en verdad es terrible, haber estado en el sitio correcto y al final estar perdido. ¿Por qué? Pues precisamente por esas falsas ideas, conceptos, teorías que tenemos, ¿no? Que la iglesia es la institución, el lugar de culto y todas esas cosas. Satanás es muy astuto para hacernos agarrarnos de engaños, de mentiras, de falsedades y no de la realidad. La realidad es, la iglesia son la gente, gente fiel que obedece, ¿verdad? Esa es la iglesia, no es otra. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. ¿Por qué? Lo dijimos. ¿Alguien se imagina que en el reino de Dios entrará falsedad, mentira, engaño, doctrina falsa? De ninguna manera. ¿Qué significa el templo será purificado? Que en nuestra mente todas las cosas estarán puestas en el orden. ¿Qué orden? El de Dios, en la realidad de Dios. Y este pequeño remanente
entenderá la realidad de Dios para que sea inamovible, ¿verdad? Satanás tratará de engañarnos, pues Dios va a tener un remanente firme, teniendo las ideas claras, entendiendo exactamente quién es Dios, qué quiere hacer Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Y todas esas realidades de Dios. Tiene que ocurrir. Eso es lo que Dios espera, en realidad. Muchos no entendemos. Yo sé que no entendemos. Precisamente por eso he salido con este ministerio para poner sobre la mesa realidades, ¿verdad? La verdad. El que quiera escuchar tomará sus decisiones y será en un grupo o en el otro, según las decisiones que tomen, ¿verdad? Pero esta es la realidad de nuestro Dios. Le queremos hacer caso bien y si no, pues es una prueba terrible. Sin embargo, tiene que ocurrir, ¿verdad? Hay que ceñirse la realidad de Dios porque esa es la que cuenta. Todo lo demás no es relevante. Un número impresionante de miembros de iglesia se alejarán. El zarandeo de Dios avienta multitudes como hojas secas. Multitudes, dice. O sea, mucha gente que se han pegado pero que no han estado conectados. Lo decíamos ayer. Están entre nosotros pero no son de los nuestros. Desgraciadamente lo decimos, ¿verdad? Desgraciadamente. Fijaos, conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. No fueron santificados por la obediencia a la verdad, por razones distintas, sea porque han sido engañados o se han dejado engañados, o porque no han entendido el Evangelio, han sido lectores superficiales y han vivido de cualquier manera. No han entendido la auténtica obra que se tiene que hacer en el día de la expiación. Y cuando llega el momento, caerán, porque el enemigo de Dios, ¿qué hará? Pues poniendo trampas y caerán. Sin el Espíritu de Dios no hay forma de resistir. No se puede, ¿verdad? Fijaos, pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, dice. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario que haya lugar estas intensas pruebas? ¿Por qué? ¿Por qué no pensamos, verdad? Es necesario porque es que en el reino de Dios no entra nada que no esté purificado. Este es el propósito, no hay otro. Y o entendemos esto y nos ceñimos la realidad y la verdad de Dios, o caeremos, estaremos perdidos, ¿verdad? Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Suenan, ¿verdad? Aparentan, pero que no son, porque están desprovistos de esta conexión de Dios. ¿Por qué? Pues porque han creído falsedades, mejor dicho, ¿no? Supuestas verdades, y no se han puesto a comprobar por ellos mismos la verdad, ¿verdad? Junto con el Espíritu de Dios, para que nos pueda revelar la verdad. Y caeremos, ¿verdad? Serán probados por intensas pruebas. ¿Por qué? Pues para que lo que es bueno se quede y lo que es falso, pues no entra en el reino de Dios. Esta es la obra que tiene que tener lugar en el día de la expiación. Purificar el templo, ¿verdad? Nuestro templo. Para que el Espíritu de Dios pueda habitar aquí. Sin esto no entraremos. Eso está claro. Y el Espíritu de Dios no estará aquí mientras hay pecado. Si todavía hay pecado sin purificar, olvidémonos. Y cuando estamos hablando de pecado es elección. Es elección, ¿verdad? Porque por eso nos exige obediencia. Es la obra del Espíritu Santo limpiarnos. Pero claro, lo dijimos en otras ocasiones. Mientras el Espíritu Santo trata de limpiarnos, nosotros elegimos pecar. Por lo tanto, este es el pecado contra el Espíritu Santo. Es decir, hacemos trabajar el Espíritu Santo en vano. Él limpia por un lado y nosotros por el otro volvemos a elegir lo mismo. Entonces nos abandonará, ¿verdad? Engrosaremos las filas de aquellos que resultarán servir metal, ¿verdad? Debemos entender qué es lo que está pasando en el día de la expiación. Si no entendemos esto, pues vamos a tener un problema. Sean ministros o no, ¿verdad? Miembros de iglesia sin más, ¿verdad? Nuevos conversos tomarán el lugar de los apóstatas. Y esto creo que es la obra más penosa, ¿verdad?
por un lado está bien, porque mucha gente averiguará la verdad y tomará decisiones sabias. Pero qué pena para todos aquellos que han estado aquí y que se pierdan, ¿verdad? ¡Qué desgracia! Las filas realeadas serán llenadas por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la 11ª hora, en el último momento, ¿verdad? Como el ladrón en la cruz, por ejemplo. En el último momento, despierta, le hace caso al Espíritu, ¿verdad? Será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. Y aquí también nos tendría que dar vergüenza como iglesia, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todavía haya gente que no haya oído la verdad? ¿Cuál es nuestro trabajo, queridos? ¿Verdad? Pero es que Satanás nos ha dado tanto problema dentro de la iglesia que hemos olvidado que tenemos una misión, ¿verdad? Dar un mensaje al mundo, aparte de que ya no sabemos ni cuál es este mensaje, ¿verdad? En fin, es terrible. La verdad es que es terrible. Cuando te das cuenta de la auténtica realidad de Dios y cuál es nuestro estado real, es terrible. Desgraciadamente es terrible. La preparación para la crisis abarca el desarrollo de hábitos de entusiasmo, valor y lealtad. Cuando la religión de Cristo sea más despreciada, y creo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Es decir, es justo en estos momentos que Dios nos exige a sus fieles, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantable. Y por eso, os digo yo, es ahora la hora cuando no solamente tenemos que vivir, sino predicar este mensaje al mundo, ¿verdad? Ser fieles, ¿verdad? Más ardiente nuestro celo. Y por eso yo os pedía, no hay ninguna otra razón escondida, ¿verdad? Siempre hay gente que piensa que aquí estamos montando negocios, ¿verdad? Pues no, eso no tiene que ver con esto. Debemos de compartir esos materiales. Si no podemos crear por nosotros mismos, porque no todo el mundo tiene los mismos dones, ¿verdad? Pero al menos en las redes sociales podemos compartir estos mensajes. Y eso sí que podemos hacerlo. Esto también es parte de esta obra, ¿verdad? De expandir la verdad. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, y eso es lo que tratamos aquí, con todo el riesgo que esto puede llevar, ¿verdad? El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, ¿verdad? Porque esta obra es una obra de valentía. Yo conozco mucha gente que evitan, no quieren tener cuentas de Telegram, de WhatsApp, de Facebook, no quieren estar por ninguna parte porque supuestamente no quieren ser personajes públicos y en algún momento ser agarrados. Y yo les pregunto, ¿y dónde está vuestra fe? ¿Qué obra queréis hacer? ¿Cómo creéis que se va a expandir la verdad en estos últimos momentos de la tierra? Si queréis proteger mi nombre, fijaos, está puesto allí. Si toca, toca, ¿verdad? Pero, ¿dónde está el Espíritu? ¿No hemos aprendido que justo al principio del tiempo de angustia vamos a estar sellados? Pues si vamos a estar sellados, ¿dónde está el problema? ¿Verdad? Por lo tanto, por eso nos dice, cuando los campeones sean pocos. Porque esto más bien es cobardía, no es ser campeón, cuando tú estás evitando aparecer por ninguna parte, ¿verdad? Yo conozco personalmente gente que tiene miedo, ¿verdad? Que no vaya a ser que los agarren por no sé dónde. Digo, amigo mío, ¿tienes el móvil en la mano? Sí, pues te tienen localizado a 5 metros de distancia. Saben en todo momento dónde estás, o sea, no sé de quién te estás escondiendo. ¿Entendemos? Yo creo que deberíamos de centrarnos en hacer la obra que tenemos que hacer. Y de nuestra protección, permitamos a Dios que haga su trabajo, ¿verdad?
Es Él el que se encarga de todas esas cosas. No soy yo, porque si yo me encargo, ay de mí. Ay de mí y de la protección que soy yo capaz de ofrecerme. Permitámosle a Cristo que haga su obra. Esta es su obra. Nuestro trabajo es predicar la verdad. Como dice aquí, cuando los campeones sean poco, esta será nuestra prueba. ¿Entendemos? Hagamos nuestro trabajo. Dejamos de huir de fantasmas, ¿verdad? Permitamos al Espíritu de Cristo que haga su trabajo. Él nos protegerá, Él nos sellará y no nosotros mismos, ¿verdad? Tampoco hay que ir a pecho descubierto, ¿verdad? No hay que presumir, pero tampoco es estar escondido como si fuésemos ratas por ahí, ¿no? Corriendo de cualquier cosa. Que esto tampoco es fe, ¿verdad? En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía, mira que lo está diciendo, y lealtad de su traición. Traición dice, lealtad de su traición. Por lo tanto, espero, mis queridos hermanos, que entendamos bien la realidad de Dios. Confiemos en Él, preparémonos para este tiempo, hay que estar atentos, hay que predicar el mensaje y permitamos al Espíritu de Dios, a los ángeles, que es su trabajo protegernos, ya lo vimos en textos anteriores, ¿verdad? Incluso aquellos que serán cobardes, traidores y todo esto, los ángeles los abandonarán y tendremos doble número de ángeles a los valientes, a los campeones, ¿verdad? Que serán protegidos. ¿Con qué propósito? Pues precisamente para hacer esta obra. Es lo que trato de comentaros. Por lo tanto, hagamos nuestro trabajo, ¿verdad? Expandir el mensaje. Damos a conocer el mensaje al mundo y permitamos a Dios que haga su trabajo. Confiemos en Él. Esto es fe, ¿verdad? Bueno, mis queridos hermanos, antes de terminar, me gustaría, porque me estaban pidiendo añadir personas en... Bueno, primero, tenemos una página de Facebook, en donde en el momento que subo las redes en YouTube, se sube en la página de Facebook, el último mensaje del cuarto ángel, se sube en el canal de Telegram que también tenemos, se suben estos materiales. Y me han pedido que yo añada personas a este canal, claro, pero esto supone que yo tendría que meterlos en mi agenda del móvil, del teléfono, ¿verdad? Y eso no puedo hacerlo. Pero vosotros en la descripción de estos vídeos, sea donde sea que los encontréis, vais a encontrar tanto la página de Facebook, y os pido, si así lo deseáis, suscribiros para estar al tanto, tanto en YouTube como en Facebook, y aquellos que desean preguntar, tienen algún tipo de inquietud, pues hemos creado este canal precisamente a vuestra petición, a algunos de vosotros, para que podáis estar dentro, podáis preguntar y entre todos, ¿verdad? Probablemente ahora al principio seré yo el que más apoye esta obra, pero que después, entre todos, nos ayudemos, ¿verdad? Y así tendréis la posibilidad de contactar de una forma más directa, ¿verdad? Y poner preguntas y vamos a ver si entre todos podemos cernirnos a esta realidad de Dios, ¿verdad? Y contestar a todas las inquietudes que pueda haber. Por lo tanto, con simplemente darle un clic al canal de Telegram os guía para que podáis inscribiros también en este canal de Telegram, ¿verdad? O podéis buscar en Telegram, en la aplicación, podéis buscar el nombre del último mensaje del cuarto ángel y podéis acceder al canal. Tanto entrar como salir, cuando lo deseáis, es libre, podéis hacerlo, ¿verdad? No me necesitáis a mí. El canal está creado, es público, podéis acceder a él y también podéis salir de él cuando así lo deseéis. No, aquí no nos ocupamos de otras cosas más que predicar el Evangelio. Por lo tanto, he tratado de hacer la forma más fácil para que todos vosotros es decir, podamos estar en contacto y poder tener cada vez más claras las ideas, ¿verdad? Este es el único propósito, aquí nadie os va a pedir ningún céntimo, ni nada en absoluto. Este trabajo es para predicar el Evangelio, ¿verdad? Apoyarnos entre nosotros y predicar el Evangelio. Por lo tanto, no tengáis miedo, ¿verdad?
escribíos tanto en Facebook, en YouTube, en el canal de Telegram, porque aquí nadie os va a pedir nada. Es más, aquí estamos para ofrecer, no para recibir, ¿verdad? Para ofrecer. Algunos recibirán al principio, pero luego tendremos que ofrecer entre todos, hacer de tal manera que esta comunidad sea cada vez más grande, ¿verdad? Por eso yo, siendo rumano, podía haberme dirigido a mi comunidad, y la comunidad rumana en España es muy, muy grande, ¿verdad? Sin embargo, ya hay gente que está haciendo esta obra en rumano, por eso yo he decidido dirigirme a vosotros en español. No me resulta fácil, pero estoy muy agradecido de poder hacerlo. Y deseo hacerlo, ¿verdad? Porque este es mi trabajo, predicar el Evangelio. El idioma que haga falta, pues ya lo aprenderé, ¿verdad? Ya estoy convencido que veis que cometo algunos errores, pero lo que realmente me interesa es que entendáis el mensaje. Y si no entendéis el mensaje del todo bien, para eso está el canal de Telegram, podéis poner preguntas, ya hay gente que está dentro y que está preguntando, y yo con mucho gusto estoy a vuestra disposición a contestar. Y espero que todos aquellos que vais a acceder al canal, pues también tengáis esa misma gana de aportar cada vez que alguien necesita entender, ¿verdad? Bien, dicho esto, mis queridos hermanos, le ruego a nuestro Dios que Él nos envíe su Espíritu, que podamos entender bien todo el mensaje del testigo fiel, ¿verdad? Todo lo que tenemos que entender, esas realidades, estar anclados en la verdad y que el Espíritu de Cristo nos guíe en todo momento, ¿verdad? Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.